Para hablar del tema quiero saludar a Juan Carlos Apitz. Él es abogado, profesor de la Universidad Central de Venezuela, además ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y conoce muy bien lo que pasa con la justicia venezolana. Buenas tardes, bienvenido señor Apitz. Hola Jason, gracias por la oportunidad que me das de este contacto con Estados Unidos, el Caribe y el resto de América. La oposición venezolana dice que el gobierno viola la Constitución, que esta elección es inconstitucional. Yo quiero preguntarle si el mecanismo mediante el cual terminan siendo elegidos estos magistrados puede ser considerado legal. Bueno, atracaron el Tribunal Supremo de Justicia y el resto de los poderes públicos. La mayoría simple del chavismo en la Asamblea Nacional, y es importante que recordemos que esa es una mayoría simple creada de manera artificial, porque el chavismo sacó minoría de votos en las elecciones parlamentarias, solo que como modificaron los circuitos electorales, se crearon a sí mismos una mayoría artificial, por lo cual esa mayoría que se ve en la Asamblea Nacional es una mayoría truculenta, porque la oposición sacó mayoría de votos en el Parlamento, por lo cual esto es desde su origen un inmenso atraco tanto al Parlamento como al resto de los poderes públicos. ¿Cómo funciona la ley +1 para elegir este tipo de cargos? La Constitución Nacional en el artículo 279 establece que en el caso de los titulares de los poderes públicos, y también lo establece para el Tribunal Supremo de Justicia, su designación debe ser realizada a través de la votación de una mayoría calificada, que en el caso venezolano estamos hablando de 114 diputados que deben votar favorablemente para elegir tanto a los titulares de los poderes públicos como a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia. Esto no pasó en Venezuela, se eligieron por mayoría simple, pero además existe una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, también trucada, que dice que se puede elegir por mayoría simple. Y en estos casos, cuando no existen las 2/3 partes en la Asamblea Nacional, ¿debe ser el pueblo en ejercicio de su poder quien elige a los representantes de los poderes ciudadano, electoral y judicial? No, a ver, ¿por qué se requiere una mayoría calificada para la elección de los titulares de los poderes públicos y de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, para lograr una negociación que produzca un consenso entre las diversas tendencias que habitan en el Parlamento y lograr de esa manera que todas estas tendencias o fuerzas vivas en el país tengan representación tanto en los poderes públicos, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Poder Electoral y en el Tribunal Supremo de Justicia, que sea producto de una negociación, de un consenso, para que todos se sientan representados en esos poderes públicos. Yo voy a poner un ejemplo. En el año 96, en España, no lograron elegir a un primer ministro y pasaron 8 meses hasta que se produjeron negociaciones para elegir a Aznar como primer ministro en España. Entonces, se trata de forzar una negociación entre las distintas facciones o grupos políticos que habitan en el Parlamento para que todos se sientan debidamente representados en la Asamblea Nacional, en el Tribunal Supremo de Justicia y en el resto de los poderes públicos. Aquí, lamentablemente, se trucó esta negociación, se hizo ver en el caso de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que no había habido una designación oportuna, se inventó una omisión legislativa y el Tribunal Supremo de Justicia designó a los miembros del CNE, una mayoría simple designó a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, al defensor del pueblo, a la representante del Ministerio Público y al resto de los poderes públicos. En Venezuela aquí lo que está sucediendo es que una determinada facción política se impone al resto de las fuerzas vivas del país para de alguna manera garantizarse, a mi manera de ver, un futuro de impunidad frente a la posibilidad cierta de salir del gobierno.
Mucho se ha hablado de la independencia judicial en Venezuela. Se ha cuestionado que muchos de los poderes están prácticamente arrodillados al régimen de Nicolás Maduro. Al conocer los nombres de los candidatos, tanto de los que fueron elegidos para el Consejo Nacional Electoral como de estos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ¿usted podría decir que se trata de personas afines al chavismo? Bueno, valdría la pena que repasáramos algunos de esos nombres para poder evaluar en su totalidad qué ha sucedido el día de hoy. ¿A quién nombran representante o titular del Ministerio Público? Luis Ortega Díaz, quien ya venía desempeñando ese cargo. Bueno, Luis Ortega Díaz de alguna manera es cómplice de los atropellos a los derechos humanos de los estudiantes que participaron en las protestas de febrero y el resto de los meses que se produjeron protestas reclamando un cambio importante político en el país. Luego han elegido a Tarek William Saab, exgobernador chavista del estado Anzoátegui, y han elegido en la Contraloría General de la República a alguien que hasta ahora se venía desempeñando como procurador encargado, es decir, como abogado del presidente de la República. Eso en el caso del Poder Ciudadano. Ahora, en el caso de los miembros del CNE, han elegido ya a Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Luis Emilio Rondón, personas que ya venían desempeñando funciones en el CNE, que ha sido denunciado una y otra vez por su parcialidad en favor del gobierno nacional. Y ahora en la elección, el día de hoy, de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, todos, absolutamente todos, han sido señalados como parcializados en favor del gobierno nacional. Yo voy a ver algunos nombres, voy a repasar contigo en este momento algunos de los nombres de esos magistrados. Por ejemplo, el caso de Marjorie Calderón. Marjorie Calderón condenó a los comisarios Iván Simonovic, Henry Vivas y Lázaro Forero por los sucesos del 11 de abril del 2002, con penas hasta de 30 años de presidio. Michael Moreno. En el caso de Michael Moreno se trata del ex juez 34 de control de Caracas, expresidente de la Sala 7 de Apelaciones de Caracas, fue destituido en el año 2007 del Poder Judicial por graves irregularidades. Este mismo juez, Michael Moreno, condenó a Iván Simonovic en la apelación que se realizó contra la sentencia de primera instancia. Él dictó privativa de libertad no solamente contra el maestro Simonovic, sino contra el resto de los comisarios de la Policía Metropolitana, pero yo quiero recordar que también Michael Moreno fue el defensor de Richard Peñalver y del resto de los pistoleros de Puente Llaguno, que fue aquellas imágenes conocidas internacionalmente en la cual funcionarios afectos al gobierno nacional disparaban contra los manifestantes en la esquina de Puente Llaguno el 11 de abril del 2002. Igualmente, ese Michael Moreno aparece mencionado en las investigaciones que se sucedieron luego de la muerte del fiscal Danilo Anderson, como aquellos que participaron en el allanamiento a su casa para retirar de ahí fuertes cantidades de dinero. No solamente nombraron a Michael Moreno y a Marjorie Calderón, sino que nombraron a Elsa Gómez, la cual ingresó en el Poder Judicial en el año 2003, y en el año 2013 la Sala Constitucional, es decir, el año pasado, la Sala Constitucional determinó que esta señora había cometido un grave error inexcusable en el ejercicio de su cargo cuando conoció del juicio contra Víctor Cruz Hueffer, que fue director del Plan Bolívar 2000, y de Fondur, donde habían graves denuncias de corrupción de este funcionario público chavista. La Sala Constitucional contra esta hoy magistrado pidió el enjuiciamiento disciplinario de Elsa Janet Gómez. Igualmente fue nombrado el día de hoy Indira Mayra Alfonso Izaguirre, que fue directora de la Secretaría de la Presidencia del hoy ciudadano Nicolás Maduro. Es decir, sí, hay nombres claramente identificables, parcializados, afectos, cercanos al gobierno nacional, por lo cual
aquí no puede haber con esta designación alguna esperanza de justicia en Venezuela. Y que además a varios de ellos se les ha visto en televisión, cadena nacional, acompañando al presidente en actos de campaña, en actos políticos. Pero lo que va a pasar ahora es que ya posesionados empiezan a tomar decisiones, ya nombrados como Tribunal Supremo de Justicia, como Consejo Nacional Electoral, empiezan a tomar decisiones. Finalmente, la comunidad internacional entiende que hay un Tribunal Supremo de Justicia y un Consejo Nacional Electoral en Venezuela, pero ¿la mitad de los venezolanos va a estar de acuerdo con lo que decidan? No es la mitad de los venezolanos. Todos los venezolanos desconfían de estos poderes públicos y en particular existe desconfianza respecto al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué es lo que nos estamos jugando en Venezuela hoy con esta designación? Esta falta de confianza de los venezolanos en su Tribunal Supremo de Justicia, que ni es tribunal, ni es supremo, ni es de justicia. Lo que nos estamos jugando acá, Jason, es la confianza, la confiabilidad que tenemos en la justicia venezolana, porque esta justicia amañada es la que impulsa la impunidad en Venezuela. Hoy en Venezuela existe más de 80% de impunidad de los delitos que se cometen. Lo que nos estamos jugando en Venezuela es la vida, porque la impunidad es la que hace que en Venezuela se fomente el homicidio cada fin de semana de más de 300 venezolanos. Por eso es que este Tribunal Supremo de Justicia no puede liderizar el combate a la impunidad, el combate a la delincuencia. Eso es lo que hoy nos estamos jugando en Venezuela, la confiabilidad en la justicia, que no la hay, que ninguno de nosotros como venezolanos tenemos en este Tribunal Supremo de Justicia, que está llamado a liderizar ese combate contra la violencia criminal en Venezuela. Pues quiero agradecerle mucho este contacto y este tiempo, señor Juan Carlos Apitz, abogado, profesor de la Universidad Central de Venezuela y además exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Muy amable. Gracias, Jason. Espero que sea de utilidad lo que hemos dicho el día de hoy acá. Por supuesto que sí.